Jamás imaginé que todo se daría así. Cuando ella se fue, todo parecía de lo más normal, una maleta, algo de prisa, rutas planeadas. Me envió una lista, qué regar, cómo alimentar al gato, donde estaban las llaves de repuesto. Todo se veía sencillo. Ni lo dudé. Nos conocemos desde hace años, y su esposo siempre fue tranquilo, reservado, casi invisible. Pero algo cambió en esa primera semana. Él me recibió en la puerta, cansado, con la barba sin afeitar y una mirada cálida, como perdida. Le llevé un frasco de miel de mi abuela, solo un detalle. Empezamos a hablar. ¿Había algo en su voz, cansancio? ¿Soledad? No supe qué era exactamente, pero me quedé más tiempo del que pensaba. La noche siguiente, otra charla. Me ofreció té. Luego, cena. Todo parecía casual, pero entre las palabras, el silencio empezó a decir otras cosas. El gato se enredaba entre mis piernas mientras él hablaba de cuánto extrañaba la tranquilidad en casa. Yo lo escuchaba con un interés nuevo, inesperado. Había en él algo profundamente humano. Casi frágil. Muy distinto a la imagen que tenía de él. Y empecé a ir incluso cuando no era necesario. Solo para saber cómo estaba. Llevarle algo rico. O simplemente, estar cerca. Empezamos a compartir el silencio. Ese que no necesita explicaciones. Cuando las miradas duran más. Cuando los roces, accidentales, no se olvidan. Él no dijo nada fuera de lugar. Ni yo. Pero supe, él empezó a esperarme. Y yo, a él. Haré una pequeña pausa. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia. ¿Alguna vez vivieron algo parecido? Y si quieren saber cómo continúa, no olviden suscribirse. Ahora sigo. Nunca usé su bata, pero un día, él me llamó por su nombre. Por error. Por costumbre. Ambos nos reímos, fingiendo que no pasó nada. Pero en ese momento hubo algo demasiado real. Algo que no se puede fingir. Yo le preparaba la cena. Sin dobles intenciones. Sin insinuaciones. Solo comida, cálida, sencilla, como entre personas que se conocen. Él me ayudaba en la cocina, cortaba verduras con una naturalidad que sorprendía, y contaba historias de su juventud, de rincones de su vida que yo jamás imaginé. Me gustaba escucharlo. Me gustaba cómo cambiaba su voz cuando hablaba del pasado. Empezamos a ver películas antiguas. De esas que tienen ruidos en la cinta y colores desteñidos. Él se quedaba dormido a mi lado, al principio en la otra punta del sofá, luego cada vez más cerca. Y yo no me movía. No podía. En ese silencio había una paz que yo misma había olvidado cómo se sentía. A veces me miraba un poco más de lo debido. Y yo nunca preguntaba por qué. Una noche empezó a llover. Estábamos en el porche, los dos envueltos en mantas, con tazas calientes en las manos. Al principio, solo escuchábamos la lluvia golpeando el techo. Y luego él dijo: «Contigo, todo es más tranquilo que con ella». No respondí. Solo asentí con la cabeza. Tenía un nudo en la garganta. No sabía si eso era una confesión, una fatiga del alma o una ternura escondida. Pero entendí algo, él ya no esperaba sus llamadas. Cada vez eran más escasas. Y yo dejé de contar los días en el calendario. Yo no elegí este papel. Me eligió él a mí. No buscaba ocupar el lugar de nadie. Pero la vida, en silencio, me fue empujando hacia él. Hasta que todo se volvió demasiado íntimo. Y una tarde, cuando llegué sin avisar, ya había 2 copas servidas. Él sabía que yo iría. Y yo sabía que no pensaba irme. Ella volvió antes de tiempo. Sin llamar. Sin avisar. La puerta se cerró con un golpe seco. La maleta chocó contra el marco, y el silencio en el que habíamos vivido se rompió de golpe. Yo acababa de salir de la ducha. Llevaba puesta su camisa, demasiado grande para mí, cálida, con su aroma aún flotando en el aire. Tenía el pelo húmedo y en mis labios quedaba el sabor del té que él me había servido esa mañana. Él estaba en el pasillo. Entre ella y yo. Entre el pasado y algo que nunca tuvo nombre. Ella era distinta. Nada que ver con las fotos brillantes que publicaba desde la playa.
Su sonrisa era forzada. Sus ojos, tranquilos, pero sin sorpresa. No se sorprendió. Ni por la camisa. Ni por mí. Ni por él. Solo miró. Primero a mí, con una mezcla de curiosidad y ironía. Luego a él, con una certeza cansada. Y entonces preguntó: ¿Ya elegiste? Él no dijo nada. Como si no supiera qué decir. O como si supiera demasiado bien, pero no pudiera decirlo. Yo también guardé silencio. No había nada que explicar. No era una invasora. Solo, estaba ahí. Donde hacía tiempo que no había nadie. Y en ese instante lo supe, esta no era mi historia. Yo no era la protagonista. Solo representé su papel. Sus gestos, su rutina. Por un tiempo. Él no se acercó ni a ella ni a mí. Quedó inmóvil, como una escena congelada sin dirección. Y entonces sentí algo inesperado, una especie de alivio. Como si mi corazón hubiera regresado a donde debía estar. No en la vida de alguien más, sino en la mía. Dejé su camisa sobre la silla, me puse mi abrigo y salí. Sin portazos. Sin mirar atrás. Y detrás de mí, el silencio volvió. El mismo de antes. Pero ahora, ya no quedaba ningún nosotros. Y justo ahí, todo se volvió real. Cuéntenme en los comentarios qué piensan de esta historia. ¿Alguna vez vivieron algo parecido? De verdad me importa leerlos. Cada palabra suya forma parte de este viaje, y valoro mucho a cada uno de ustedes. Si quieren seguir escuchando historias intensas como esta, suscríbanse y denle like para no perderse lo que viene. Les deseo un día cálido, honesto y verdadero. Y para saber que llegaron hasta el final, escriban esta frase en los comentarios. A veces, lo ajeno se siente demasiado cercano.